Eh, Me gustaría volver un poco al inicio de las palabras del ministro. Dijo, no compartimos, pero dijo, cuando llegamos no había un solo dólar legítimo. ¿Qué es un dólar legítimo, ministro? ¿O cuál es un dólar ilegítimo? Porque la charla ha sido muy técnica. Acá la funcionaria hasta nos trajo a Max Weber, nos amenazó con Max Weber. Entonces, si usted habla de un dólar ilegítimo y un dólar legítimo, sería interesante que conozcamos exactamente a qué se quiere referir. Para nosotros estos encuentros son muy valiosos porque cuando tratamos el DNU en el recinto quedó muy claro que esto de emitir decretos de necesidad y urgencia eran una cuestión absolutamente excepcional. No era potestad del Ejecutivo elegir entre un decreto de necesidad y urgencia y una ley. Y un funcionario acá dijo con toda claridad, como estábamos un poco apurados o creíamos que era mejor ahorrar tiempo, emitimos un DNU. A mí me gustaría dejar en claro, y así fue sancionado en el recinto, y seamos justos para no plagiar, fue claramente explicado por el senador Lustó, no es una potestad discrecional del Ejecutivo elegir entre un DNU o mandar una ley al Congreso. No es que porque están apurados van a mandar un DNU. El DNU requiere una excepcionalidad que ya ha sido tratada y ya hemos dado respuesta los senadores a eso, pero me gustaría dejar en claro esta situación. Cuando hablamos de las facultades delegadas, yo considero particularmente que la Constitución es muy sabia y dice que esas funciones las tenemos que ejercer nosotros. Excepcionalmente, por algún motivo, nosotros tenemos que decidir que las van a ejercer ustedes en una materia o en un momento. Entonces, a mí me parece interesante, ya que estamos hablando de esto, ¿cuál es su idea de la función del Congreso de la Nación? Porque usted ya dijo, nido de ratas no lo considero. Por otro lado, ustedes dicen que van a hacer un informe respecto de lo que hagan con las facultades delegadas. La verdad que a nosotros nos gustaría conocer antes, porque con la velocidad que tiene este gobierno, con la cantidad de medidas que toman, si ustedes nos van a informar de lo que hicieron en un mes, es tardísimo, porque hay un montón de cosas que nosotros consideramos irreparables. Ustedes las considerarán muy beneficiosas, pero los que estamos delegando somos nosotros. Entonces a mí me parece muy interesante que usted, un hombre que ha transitado por la política, diga efectivamente cuál es el rol que usted cree que tenemos nosotros. Porque yo particularmente creo que nosotros nos tenemos que fortalecer y tenemos que cumplir nuestras funciones, no delegarlas. Esto es lo que yo entiendo. Y el argumento de que a todos los gobiernos se le dieron facultades delegadas, los que sostienen ese argumento hablan permanentemente de un fracaso argentino. Entonces yo no repetiría el procedimiento, porque si le delegaron a este, le delegaron a aquel, le delegaron a aquella, y hoy creen que es todo un desastre, probemos con otro procedimiento, porque el que repite los procedimientos, repite los resultados. Entonces ese argumento, todos tuvieron facultades delegadas. A mí me parece que llegó el momento que el Congreso de la Nación asuma las funciones que la Constitución le da y las cumpla en plenitud, y en coordinación con ustedes. Por eso es tan interesante, por eso es tan lesivo lo del nido de ratas. Porque si esta es la consideración, es muy difícil que hagamos un trabajo en común. Y nosotros podemos hacer un esfuerzo. Bueno, hace 2 años gritaba porque nadie le daba bolilla, después gritaba porque era la campaña, después gritaba porque quería ser electo, después grita porque ganó. Bueno, pero llega un punto donde si queremos ponernos de acuerdo y queremos hacer un trabajo en común para que la Argentina progrese, me parece que es muy legítimo que entendamos cada uno cuál es el rol. Por eso a mí me gustaría mucho que usted diga con claridad cuál es el rol que entiende que nosotros tenemos que cumplir. Por último, voy a hablar del régimen de incentivos muy breve. Coincido absolutamente con todo lo que se ha dicho. Está muy claro que disminuye la masa coparticipable, con lo cual las provincias se ven perjudicadas todas. Después vendrán los beneficios
y ya lo hablaremos con los funcionarios que vengan al respecto. Digo muy pocas cosas que no se dijeron. La amortización acelerada es algo absolutamente lesivo. La amortización acelerada permite que los bienes de uso en su totalidad sean mandados a pérdida, con lo cual la ganancia es menor y lo que se tributa por el impuesto a las ganancias es notablemente menor. Los tribunales internacionales son algo muy grave que también para mí es una cesión de jurisdicción con la que no estamos de acuerdo. Y ya que se tuvo la amplitud de decir que se van a revisar algunos artículos, en esa línea del 162, 163, el inciso G del 164 habla de desviaciones e incumplimientos de la administración pública y el Estado. A mí me parece que ese es un punto que hay que aclarar, porque este famoso vehículo que ustedes postulan lo están blindando. Ya lo blindaron de cualquier norma, lo blindaron en la justicia federal, lo blindaron con los tribunales internacionales y además lo blindan de desviaciones e incumplimientos administrativos y del Estado que tendremos que aclarar en algún momento de qué estamos hablando. A mí me gustaría, más allá de lo que se referían recién y de lo que ya hablamos de la sanción de diputados, que ustedes digan cuál es efectivamente el valor mínimo que en la voluntad de ustedes tiene este proyecto, si efectivamente son los 200 millones, y en ese caso me gustaría saber por qué eligieron 200 millones y no ninguna otra cifra. Cuando entremos en profundidad en el tema, que esto es un poco lo prometido para mañana, también me gustaría hablar de por qué arriba de los 1.000 millones la autoridad de aplicación prácticamente legisla, porque a todas estas facilidades las puede ampliar, las puede cambiar y les puede dar el perfil que ustedes consideren oportuno. Por último, ustedes dijeron que es la intención, es la idea que el régimen fiscal argentino se asemeje algún día a este régimen de incentivos. Permítanme decir que deseo absolutamente todo lo contrario. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Tiene la palabra el señor ministro. No, senador, no le podría decir otra cosa que las funciones y atribuciones del Congreso de la Nación son las que establece la Constitución Nacional. Pero usted no puede decirme a mí que no usemos el argumento de que los gobiernos anteriores tuvieron facultades delegadas para que nosotros dijimos, como los otros fracasaron, no usen el mismo porque también van a fracasar. Yo creo que no vamos a fracasar. Entonces no me puede decir no usen ese argumento, porque ese argumento se utilizó por situaciones de emergencia. Si lo usaron mal, problema de los gobiernos que lo usaron mal. Nosotros pensamos utilizarlo bien. Lo que no afecta las atribuciones que tiene el Congreso de la Nación, que en cualquier momento puede retirarnos las facultades delegadas, por un lado. Con respecto a la referencia que usted hace al RIGI y a que afecta los impuestos coparticipables o la masa de coparticipación, yo le diría que no es así, todo lo contrario. El RIGI incrementa la masa de impuestos coparticipables, porque si no hubiera RIGI, esas inversiones no vendrían a la Argentina. Y como esas inversiones van a venir, usted va a tener dentro de la masa de impuestos coparticipables, impuestos a la ganancia y todos los demás impuestos que son objeto de la coparticipación. Digo, como argumento solamente, ¿no? O sea, porque es cierto que se cobra el 10% menos del impuesto a las ganancias en la escala, pero también es cierto que si no hubiera RIGI, ese 25% no vendría, ¿no? ¿El qué? El dólar legítimo que dijiste, $0 en el Banco Central. Todos saben que las reservas no existían. No existían, sí. Que debe haber un dólar ilegítimo. No, ¿cuándo dije dólar legítimo? Cuando empezó dijo, no encontramos un solo dólar legítimo. Ah, había $0, sí, bueno. Claramente el ministro dijo que había $0 en el Banco Central. Me imagino que está satisfecha la respuesta, senador. Bueno, el dólar verde, hoy el cara grande es el legítimo, digamos. Viste que el cara chico por ahí no te lo recibe.
No, que no quise decir que se usaron dólares de los ahorristas, o sea que no estaban ni eso, no quise decir que a eso me refería. Por cierto, son muchos los amigos del ministro en la casa. Tiene la palabra la